Yo quería mencionarles algunos temas que han tenido tan buen resultado del trabajo que adelantamos a principios de este gobierno, cuando aún me desempeñaba como ministro del Interior y de Justicia. Pero también atender, doctor Álvaro, su invitación para, sin tardarme mucho tiempo, comentarles cómo vamos en este nuevo reto de superar el déficit habitacional del país. De manera que voy a atender su requerimiento, pero déjenme decirles que, en efecto, ya transcurridos 2 años del presente gobierno, yo creo que el balance que podemos hacer resulta muy positivo. Creo que el notariado en todo este tiempo, sin duda, créanmelo, ha rescatado la importancia de la función, la dignidad en el desempeño del mismo, y yo creo que eso hoy el país lo reconoce. Ha sido una tarea titánica, pero no podía ser de otra forma. Si ustedes advierten, lo saben muy bien, la encuesta que se publicó hace algunos días, una semana, pues la recuperación del prestigio y de la dignidad ha sido algo evidente. De manera que yo creo que también se superaron aquellos momentos y aquellas épocas en que la función estaba asociada a la politiquería, al favoritismo, en la designación de notarios y en el desempeño del cargo. Los felicito, eso es algo muy destacable y ha sido el resultado conjunto también de las acciones que se han venido tomando. La primera, que yo creo fue crucial, fue haber concluido de manera tan exitosa y transparente el concurso público que convoqué a principios del año, a mediados del año 2010. Como ha sido igual de importante la expedición del registro, del estatuto registral, que también llevé al Congreso en su momento y que en buen momento tramitó y convirtió ya en ley de la República. No menos importante, la ventanilla única de registro, el sistema biométrico y el papel de seguridad notarial. Todo eso, yo creo, ha contribuido muchísimo a este buen propósito. Es que lo del concurso resultó clave para legitimar la profesión y la carrera en Colombia. Ya habíamos tenido uno, pero este segundo yo creo que estuvo rodeado, repito, de la mayor transparencia. Lo fue por la participación de la Universidad Nacional y de las universidades que fueron asociadas a ese propósito, en la estructuración del concurso, en la formulación de las preguntas. Gracias a ese esfuerzo se designaron 159 notarios en el país, todos elegidos por concurso, en el mejor ambiente posible. Yo no he escuchado, a diferencia de lo que pasó en la primera convocatoria, a nadie que haya cuestionado de ninguna manera todo el proceso mediante el cual se tramitó. Reconocerán también que en tiempo récord se tramitó la ley 1579, el estatuto. Yo creo que este estatuto es una transformación histórica del sistema de registro en Colombia. Fíjense ustedes, pasaron 40 años para que pudiéramos actualizar ese marco legal que sentó las bases de todo el proceso de modernización, de tecnificación, de integración de la información al registro inmobiliario del país. Tenemos 5 años para consolidar ese sistema de información registral, dotarlo de toda la seguridad jurídica en lo que atañe a la tenencia de la propiedad en Colombia. También ese estatuto nos va a permitir, para unificar criterios jurídicos,
en todo el proceso que tiene que ver con las oficinas de registro a nivel nacional. Queremos que todas, y así tiene que ocurrir, actúen bajo los mismos principios en la interpretación de las normas. Se simplificaron los trámites de registro. Hoy los ciudadanos así lo reconocen. Y la implementación de los medios electrónicos también ha contribuido mucho a eso. Bueno, el estatuto también sentó las bases para algo de lo que ustedes se han venido ocupando, evitar que se continúe con el despojo de tierras en Colombia. Toda la apertura de folios, de matrículas a los baldíos, era algo que el país reclamaba desde hace muchos años. Yo creo que en virtud de estas normas, pero también de la muy eficaz acción de los notarios y de la superintendencia de notariado, ya se han logrado registrar más de 1 millón de hectáreas en Colombia. No sé si lo tenían presente, pero ya alcanzamos esa meta. Y eso es lo que más va a contribuir, como viene ocurriendo, a todo el proceso de restitución de tierras, de la Ley de Víctimas y de Restitución. Yo quiero no dejar pasar la oportunidad para agradecerles a ustedes, a los notarios, a los registradores de todo el país y a la superintendencia el compromiso y la manera como han venido adelantando esta tarea, incluso asumiendo los costos operativos del proceso. No puedo también dejar de destacar la manera como la superintendencia ha venido actuando e interviniendo en aquellas oficinas de registro que desafortunadamente equivocaron su tarea y su responsabilidad. También se promovió en este estatuto la participación ciudadana, que siempre es útil a la hora de optimizar los servicios. Sobre la ventanilla única de registro, para reducir trámites, para agilizarlos, desde que estábamos en el ministerio se tomó la decisión de poner en marcha esta ventanilla única. 2 etapas se diseñaron, una básica con el plan piloto en 12 notarías de Bogotá, que ha sido útil en la reducción del 22% de los trámites para compra simple y registro de inmuebles, y que ha representado una disminución del 13% en el tiempo de los usuarios. Hoy podemos decir que el radio de la acción del programa ya se ha ampliado a 44 notarías y la meta es llegar a 77 en enero del próximo año. Adicionalmente, de manera progresiva, varias ciudades se han venido también vinculando al programa BUR. Contamos ya con 10 ciudades capitales: Bogotá, Cartagena, Barranquilla, Valledupar, Manizales, Sincelejo, Ibagué, Pereira, Armenia y Bucaramanga. Y esta semana se vinculó Medellín, muy pronto lo hará Montería. Finalmente, no puedo dejar de mencionarles también el papel de seguridad notarial, que es un tema que nos va a permitir mejorar mucho la seguridad jurídica inmobiliaria de todos los colombianos. Clave frente al cúmulo de fraudes que se presentaba en el país por la falsificación de escrituras. Bueno, el sistema biométrico, veo que también se ha avanzado en su implementación a través de sistemas integrales de tecnología y seguridad informativa, y a la interconexión, que sé que también fue objeto de análisis en este encuentro. Grandes avances registro en el programa de titulación. Y déjenme decirles que sobre este tema
que sí tiene que ver ahora con mis nuevas responsabilidades, pues el propósito que nos hemos fijado es avanzar de manera más acelerada. Este año hemos expedido unas 18.000 escrituras, pero sigue siendo un nivel sumamente reducido. Yo estimé siempre, y así lo hice, cuando se tramitaba la reforma, la fallida y malograda reforma a la justicia, que en este país existen, en las solas áreas urbanas, cerca de 500.000 propiedades en los estratos 1 y 2 que aún carecen de título. ¿Cuáles han sido las limitantes? Pues las limitantes han sido de dos naturalezas. La primera de recursos y la segunda de competencias. Ustedes saben que el Ministerio, en asociación con las entidades territoriales, no puede titular sino aquellos predios, o podía, de origen fiscal. Pues les tengo dos buenas noticias. Yo creo que con la ley que sancionó el presidente hace un par de meses vamos a poder incursionar en programas que involucren ya aquellas que tuvieron un origen privado. Pero además, el Banco Interamericano me acaba de aprobar un crédito por $250 millones, que una vez se desembolse, nos va también a permitir avanzar de manera más agresiva en estos propósitos de titulación. Y qué terrible hablar de esa malograda reforma. Ustedes, pues, me han escuchado muchas veces. El corazón de esa reforma, pues, era el artículo 116, el ejercicio de funciones jurisdiccionales, donde yo siempre consideré que el ejército de notarios, que en un 99% son grandes abogados, mucho hubiera podido contribuir a los temas de descongestión. ¿Cuántas veces, doctor Álvaro, hicimos el inventario de funciones y de competencias que estaban los notarios del país plenamente en capacidad de cumplir? Pasarán muchos años antes de que se inicie nuevamente la tarea de persuadir a la opinión sobre la bondad de muchas de las normas que en esa reforma estaban incluidas. Pero les repito, aparte de los temas de seguridad jurídica que contenía esa reforma, de los temas institucionales, de los temas de acceso, lo que yo realmente más le lamenté fue el debate que se suscitó sobre esas competencias y la posibilidad del ejercicio de funciones jurisdiccionales que en mal momento dejó de aprobarse. Muchas veces nos reunimos y siempre llegamos a la misma conclusión: la posibilidad en un plan de choque, así fuera de manera pro tempore, que abogados en ejercicio hubieran contribuido a eso, habría sido útil. Que los notarios del país también lo hubieran hecho en determinadas áreas, magnífico. Pero bueno, no nos quedemos nuevamente llorando sobre lo que ocurrió. Quien más lo lamentó fui yo. Y lo que más me dolió, ya no estando en el cargo de ministro de Justicia desde hacía varios meses, pues fue que finalmente el debate se focalizara estrictamente en las competencias para el juzgamiento de los aforados, concentrara lamentablemente ese tema, la atención del Congreso, con los resultados que ustedes bien conocen. Aún sigo pensando, señores notarios, que las propuestas que llevamos en ese momento, por ejemplo, en materia de seguridad jurídica, ¿para qué? Para resolver finalmente el tema con los conflictos que habían surgido o choque de trenes. En el caso de las tutelas, hubiera sido útil. No pasará mucho tiempo
sin que nuevamente veramos a una Corte tutelando providencias de otra. Cualquiera hubiera sido el resultado, cualquiera. Bien que se atendiera a que cada jurisdicción era órgano de cierre. Bueno, era una teoría. O bien que se permitiera que la Corte Constitucional, en el caso de derechos fundamentales, finalmente conservara una competencia en materia de unificación de jurisprudencia. Y bajo determinados preceptos quedara constitucionalmente claramente habilitada. Pero cualquiera hubiera sido el camino. Qué útil que se hubiera tomado una decisión. Y en materia de seguridad jurídica sigo pensando, estimados notarios, que el tema de elevar a rango constitucional la jurisprudencia como fuente de derecho de forzoso acatamiento por parte de tribunales y jueces también hubiera sido una cosa de gran utilidad. Siempre creí, lo sigo creyendo por mis largos años de paso en el Congreso, que las normas en materia penal, en materia económica, en materia fiscal, deben tener casi que un carácter de estatutarias. No entrar en vigencia sino hasta que surtan el control de la Corte Constitucional, pero luego evitar la retroactividad de esos fallos. En fin, les menciono solo el capítulo de la seguridad jurídica, pero podríamos, o que pensamos que eso iba a servir, pero también los temas de acceso y descongestión. ¿Piensa alguien en Colombia que a través simplemente de incrementar los jueces de descongestión o fórmulas que ya se han ensayado por muchos años vamos a superar el rezago? Y claro, yo también fui quien propuse en el Ministerio la aprobación de la nueva legislación que por fortuna hoy ya es una realidad, el nuevo Código Contencioso. Logramos también se aprobara el Código Único, el Estatuto Arbitral y tantas otras. Pero a eso era necesario introducirle un plan de choque para salir de ese engorroso inventario de 1.300.000 procesos ahí que todavía aguardan el sueño de los justos. Miren lo que estamos viviendo, ¿cuántos días llevamos de paro? Bueno, la reforma también preveía nuevas y mejores fuentes de financiación para la rama, y yo lamento que no se haya aprobado la reforma que también le propuse al Congreso para recaudar dineros adicionales. Pero bueno, solamente quería lamentar que hoy los notarios del país no tengan esas competencias. Habrá que seguir insistiendo en eso. Sigo pensando que los notarios de Colombia son quienes más pueden contribuir dentro de un propósito que sigue estando en el primer tema de la agenda nacional. Y ahora que estoy en el Ministerio de Vivienda, pues sí que lo siento. Ustedes se imaginan si en virtud de esas funciones jurisdiccionales, si hubiera podido revivir la ley que hace mucho tiempo logré se aprobara, pero la Corte, por no tener los notarios esas funciones, nos derogó. El reto ese de titular 500.000 predios era algo en lo que yo soñaba en su momento. Sé que algunos de ustedes, muy pocos, por cierto, doctor Álvaro, tienen algunas preocupaciones sobre la gratuidad en la escrituración. No, unos pocos, me dijo usted. La gratuidad frente a la escrituración y el registro de las casitas del programa de 100.000 viviendas. No, yo les quiero pedir su comprensión. Yo sí sentía por ahí cierta frialdad de algunos amigos notarios, pero sí les quiero pedir su comprensión. Miren, el esfuerzo que se está haciendo de parte de todo el mundo es descomunal. Cuando yo llegué al Ministerio de Vivienda, y les voy a tomar unos minutos si no altero mucho el calendario previsto, me encontré con una durísima realidad.
tenemos más de 1.100.000 familias en Colombia que no tienen casa. Pero además son familias cuyos ingresos no superan los 100.000 pesos mensuales. Son familias que bajo el esquema tradicional de este país, de ahorro, de crédito y de subsidio, nunca en su vida hubieran podido soñar con tener una vivienda propia. 1.100.000 familias. Y me encontré también con que ese esquema de ahorro, crédito y subsidio tenía excluido en este país también a las familias de un salario mínimo y de 1.5 salarios mínimos. Eso es una población de más de 4 millones de familias colombianas. ¿Por qué? Porque solo una familia que tenga ingresos de 1.7 salarios hacia arriba logra cumplir con el cierre financiero para la adquisición de una vivienda bajo el modelo que venía implementándose en el país. Para que ustedes tengan una idea, una familia de un salario mínimo para hacer el llamado ahorro programado tardaría 12 años. Lo que es imposible, ¿no? Porque si usted va y consigna todos los meses, pero vive con un salario mínimo, pues va y consigna, pero en 12 años va y retira y vuelve y mete, y eso es imposible. Por eso se había venido acumulando ese déficit. El 62% de la vivienda que en Colombia se ofertó en las últimas décadas fue una vivienda informal. Fue lo que permitió que en todas las grandes ciudades proliferaran los cinturones de miseria, las urbanizaciones piratas y todo lo que ustedes como notarios bien conocen. Una tragedia. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Pues lo que hicimos es tratar de llegarle a todos los segmentos de la población. Esperamos que ahora en la reforma tributaria, que es una discusión que vengo teniendo con el ministro de Hacienda, nos preserven la posibilidad de las llamadas cuentas AFC, que ustedes bien conocen, que permite una deducción tributaria en el impuesto de renta de los intereses que se pagan en esas cuentas y que es un alivio para todos los colombianos que las poseen. Probablemente no les van a establecer un tope. ¿Eso qué significa? Pues significa que no podremos seguir acudiendo a la figura independientemente de los ingresos hasta el 30%. Eso no está hecho y no debe seguir funcionando para comprar apartamentos lujosos ni casas en ningún condominio. Seguramente se establecerá un tope de deducción, pero vamos a preservar las cuentas AFC para el segmento más alto de la población. Luego viene, eso sí, las familias de 1.7 salarios en adelante, a las que el modelo tradicional va a seguir dándoles cobertura. Ahorro 10%, subsidio del gobierno y el crédito. Eso no se va a modificar. Pero ¿qué hacíamos, les repito, con las familias desplazadas, donde la Corte Constitucional nos ha venido insistiendo en que hay que solucionarles su problema? Escúchenme algo, más del 90% de los subsidios no se aplicaban. Y no se aplicaban porque si bien el gobierno los otorgaba, pues la familia que los recibía ni tenía el ahorro ni era susceptible de crédito. Andaba con su carta cheque por años de años buscando dónde materializar ese sueño. Por eso se lanzó el programa de las 100.000 viviendas. Y se lanzó no para hacer populismo, sino para darle una respuesta real a las familias más pobres de Colombia. Una familia de menos de 100.000 pesos, ¿cómo quieren que en la vida cumpla con ningún requisito que se establezca para tener su vivienda?
Y no se hizo de manera populista, las familias beneficiarias son aquellas que vienen en un programa de formalización, que es el programa de la Red Unidos, en donde tienen que cumplir 47 requisitos, desde la sacada de la cédula hasta acceso a la justicia, por cierto. La vivienda se convierte en un elemento de fidelización de esas familias al programa, que involucran capacitación, educación, bienestar, nutrición, hasta lograr su plena incorporación a la sociedad. Estos programas se han hecho en varios países, en algunos los disfrazaron, en unos les ponen que es comodato, en otros usufructo, en otros arrendamiento simulado. Así ocurrió en Brasil con el programa Mi Casa, Mi Vida. Así sucede en México, así sucede en Chile y en otros países. Nosotros preferimos que en vez de cobrarle a una familia 5.000 o 6.000 pesos, que es lo equivalente de lo que ocurre en Brasil, más bien la comprometiéramos, no a pagar 5.000 pesos, sino a cumplir con los requisitos del programa de formalización, que suena mucho más razonable. Bueno, ¿en qué vamos de ese programa? Pues este programa, miren, en tiempo récord, logramos aprobar la ley de vivienda, se constituyó el patrimonio autónomo, se movilizó en todo el país un esfuerzo de habilitación de tierras, nos llegaron 950 proyectos de parte de las autoridades locales. Vamos a quedar con un banco de tierras para construir 400.000 viviendas más. Y logramos superar en el tema de la vivienda de interés prioritario todo lo que venía ocurriendo, en donde el inventario nacional no superaba las 2.000 unidades. Se había acabado totalmente la vivienda de interés prioritario, que creo que muchos saben se diferencia de la de interés social, en donde la de interés prioritario hoy llega a 70 salarios mínimos, 40 millones de pesos. La de interés social va hasta 70 millones de pesos. De manera que esa vivienda de interés prioritario en Colombia no existía, se había acabado totalmente. ¿Qué fue lo que hicimos? Pues reactivar el mercado, habilitar la tierra. Quiero comentarles que a la fecha hay ya contratos suscritos y hay 62.000 viviendas en construcción, y este mes termino de adjudicar 25.000 más, y en diciembre las 100.000 estarán contratadas en un plazo récord. En el país ocurre lo mismo. Lo que esto nos va a representar en empleo directo no tiene nombre. Lo que va a significar para el sector de la construcción. El año entrante tendremos un crecimiento del 10%. Si no hubiéramos hecho este programa anticíclico, presentaríamos efectos muy negativos. ¿Y saben por qué? Por algo que los notarios de Bogotá conocen. Nos caímos en Bogotá por las decisiones que la administración distrital ha tenido. Este año, se cayeron en un 50% de los licenciamientos, las ventas, de la iniciación de proyectos, y eso va a repercutir el año entrante muy negativamente. Bogotá representa el 30% de la actividad constructora del país y 17% los municipios de la Sabana de Cundinamarca, a donde nos cerraron el agua, y también tenemos 150.000 viviendas paradas por la falta de disponibilidad de servicios. Eso representa el 50% de la actividad constructora en Colombia. Si no hubiera sido por este programa, las 100.000 viviendas, tendríamos el sector de la construcción cayendo con crecimientos negativos este año y negativos el año entrante. Esa es la realidad. De manera que este programa de las 100.000 viviendas, pues es un programa que tiene un gran impacto social, gran efecto sobre el trabajo y la mano de obra, también sobre 32 subsectores que están ligados a la construcción. Miren, la construcción en Colombia sigue siendo la tercera generadora de empleo, después del sector de comercio y servicios. Y vamos a arrancar con 100.000 más en enero, ya no gratuitas, pero sí para llegarle a ese segmento de los de un salario mínimo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Aplicando el subsidio a la tasa, el subsidio familiar y una nueva línea de crédito que le permita a una familia de un salario mínimo, sin tener que comprometer más del 30% de sus ingresos, poder hacer la adquisición.
de su vivienda, a través de las cajas de compensación familiar para el sector, ese sí, de empleados formal, en el sector laboral. Entonces, cuando el gobierno nacional está haciendo un esfuerzo de este tamaño, invirtiendo este año 4 billones de pesos en la construcción de estas viviendas, cuando a eso hemos hecho también otro esfuerzo en poner en marcha el subsidio a la tasa por 1.4 billones de pesos, cuando los alcaldes del país se han dado la pela que nadie pensó en comprar los terrenos para ponerlos a disposición del programa con sus propios recursos. Porque recuerden que en cada departamento hay 2 convocatorias. La convocatoria que se hace a las firmas constructoras para que oferten en el lote público que pusieron a disposición del patrimonio autónomo los municipios, y uno segundo donde las firmas presentan lote, urbanismo y construcción. Pero lo que yo quiero destacar es el esfuerzo que en poco tiempo también hicieron los alcaldes en la habilitación de terrenos públicos, en la expedición de las licencias, en colocar la disponibilidad de los servicios, en haberlos incorporado a los planes de ordenamiento territorial. Entonces, queridos notarios, todo el mundo aquí está poniendo mucho de su parte. Los márgenes en esta vivienda no son superiores al 6%. Estamos hablando de viviendas que no llegan a 40 millones de pesos. Estamos hablando de poner en marcha conjuntos que no solamente son habitacionales, sino con los mejores equipamientos del país, áreas verdes para parques recreativos, instalaciones deportivas como no se había visto. Todo el Estado tiene este compromiso. Coldeportes me firmó un convenio para priorizar todas sus inversiones en estos conjuntos. El ministro Molano, que pasó por acá, me priorizó todos sus subsidios para que cada casa tenga la habilitación de internet subsidiada el año entrante. La señora ministra de Cultura me regaló una biblioteca personal para cada vivienda. Los gobernadores y los alcaldes me están firmando convenios para habilitar la parte de los electrodomésticos de cada vivienda, que por valor de 650.000 pesos van a permitir el equipamiento de estas casas. Óiganme, entonces todos tenemos un compromiso social. Mire, las inversiones que el Estado hacía en vivienda popular no llegaban a 150.000 millones de pesos cada año. Pasamos de 150.000 millones a más de 7 billones, 4 del programa de la vivienda gratis, más lo que se está invirtiendo en lo rural, más lo del fondo de adaptación. Esto es una cosa nunca vista. No imaginan ustedes la alegría de esas familias el año entrante, cuando a las personas mayores, a las señoras cabeza de hogar, viviendo en piso de tierra, las saquemos y les demos su vivienda. Entonces, alcaldes metidos, los bancos me aprobaron los créditos, porque este programa no funciona con anticipos. Yo firmo a quien pone el lote una promesa de compraventa y a quien construye en el lote público un contrato de obra, pero no doy un peso, pago contraentrega a las casas. Cuando yo firmo el convenio de las casas de Santa Marta, coloco los dineros a disposición del constructor en la fiduciaria, en el patrimonio autónomo, y al constructor le van pegando cuando va entregando, de manera que eso nos evita que vuelva a haber proyectos siniestrados en Colombia, como ustedes bien lo conocen. 300 proyectos siniestrados encontré cuando llegué al ministerio. Proyectos en donde recogían el ahorro de la gente, los subsidios no iniciaban, se volaban, dejaban todo a mitad de camino. Aquí se evita eso, porque la responsabilidad del constructor y del banco que da un crédito constructor. Y yo sí pongo la plata para que el constructor tenga la certeza de que estricto contado contra entrega de cada casa, pero terminada adecuadamente. Todos los bancos pusieron la plata, creyeron en el sistema, porque teníamos dificultades sobre la garantía. Pues los lotes públicos no pueden ser la garantía del préstamo. Y confiaron. 4 billones de pesos van a prestarle a las firmas constructoras. Pues déjenme terminar diciéndoles que todo el mundo puso de su parte, las compañías de seguros ni hablar.
no querían dar las pólizas, porque con 300 pleitos de programas siniestrados, con tanto conflicto que tenemos con ellas, no querían dar las pólizas, pero todo el mundo ayudó. El gobierno con el esfuerzo fiscal, los alcaldes con las tierras, los bancos prestando la plata, las compañías de seguro dando las pólizas. Y vamos saliendo adelante. ¿Quién hubiera creído que en 6 meses se hubiera podido tener a todo el país en construcción? Nadie. Y lo logramos. Entonces no pueden ser los notarios del país que tienen semejante función social los que no colaboren también con la escrituración de estas casas. ¿Ah? ¿Cierto? Ya habrá mejores momentos. Ya pensaremos en nuevas funciones y responsabilidades. Pero es que yo sí sentí cierta frialdad aquí con el tema de la gratuidad en la escrituración. ¿Ah? No, todo el mundo tiene que ayudarse. Es más, los vamos a llevar a la entrega de todas estas casas y van a ver cómo se logra compensar el compromiso de todos. Vea, le voy a contestar a usted, señora, en la adjudicación de esas viviendas, los parámetros de focalización ya están muy claros, ya se expidió el decreto. ¿Quiénes son los beneficiarios? En primer lugar, las familias desmovilizadas y víctimas que por años anteriores tuvieron su subsidio asignado y que nunca lo pudieron aplicar. Tema 2, las familias desplazadas que participaron en años anteriores de las convocatorias del gobierno pero que no recibieron su subsidio. Tema 3, también las familias víctimas y desplazadas que no participaron de las convocatorias pero que claramente están censadas. ¿Y por qué eso? Para darle cumplimiento al mandato de la Corte Constitucional, también por justicia, pero en igual forma porque los recursos de la bolsa del subsidio a desplazados lo utilizamos en la financiación de este programa. ¿Quiénes vienen también? Las familias que tienen que tener reasentamiento porque están en zonas de alto riesgo no mitigable, muy pobres. ¿Quiénes siguen? Pues las familias de menores ingresos de la Red Unidos. De manera que esto no va a ser que se siente el alcalde o el ministro o quien quiera seleccionar a dedo. Todos esos censos se hicieron de tiempo atrás y la ley establece que naturalmente cuando en un municipio la demanda es mayor a la oferta, que nos ocurrirá en todos lados, necesariamente entre la población beneficiada se tiene que hacer un sorteo público, de manera que será mediante sorteo entre esas familias que le he mencionado como se haga la asignación. Y las que no resulten favorecidas ingresarán a una lista de familias priorizadas para la fase 2 y la fase 3 de ese programa. No es en manera alguna ningún alcalde ni nadie sentándose a hacer su propia lista, eso no va a ocurrir. Esto está dotado de una enorme transparencia, tanto en el proceso de selección de las firmas constructoras como de las familias que serán beneficiadas. Y qué fortuna también que las mejores firmas del país hayan apuntado a este programa, las que tienen mayor experiencia, mayor músculo financiero. Todas ingresaron a este programa y como en Bogotá la sacaron corriendo, pues entonces se han venido a las regiones a ayudarnos a ejecutar el programa. Constructora Bolívar va a ser las viviendas de Santa Marta, una firma de semejante experiencia. En Corozal va a estar Colpatria. En Montería, Cemex, todo el país se volcó a ayudar en este compromiso social. Una pregunta, señor ministro. Ya termino. Y como los márgenes de estos son tan chiquitos, el 6%, porque nosotros no subastamos el programa por precio, el precio era 70 salarios mínimos. Lo subastamos y ganan las firmas que ofrezcan mejores equipamientos, urbanismo, diseños, tiempos de entrega. Todas las casas se van a entregar antes de diciembre del año entrante, del 2013, por etapas. Las primeras las entrego en enero, en Pradera Valle, todo el año estaremos haciendo lo propio. De manera que este programa va muy bien, vamos a superar el déficit de vivienda en los próximos años que venía acumulando este país y que era una gran injusticia.
con la gente más pobre, con la menos pobre, ahora con el lanzamiento del programa de las 100.000, no gratis, pero sí en condiciones de acceso para quienes tienen un salario mínimo, los programas de las cajas, lo que se viene haciendo en todos los frentes, pues le va a dar un vuelco también al tema de la casa en Colombia. Eso es algo bien importante, el tema de la vivienda. Y bueno, yo no los quiero fatigar más con eso, pero sí quería comentarles cómo íbamos, porque esto es una realidad, y saber que todo el mundo, y particularmente el notariado, nos va a ayudar en esto. Señor ministro, una pregunta. Ya te doy el micrófono. También venimos trabajando muy bien en lo de agua potable. Vamos a hacer una revolución el año entrante. En este momento tengo abierto con el adicional las licitaciones para las grandes obras de lo que el país siempre tuvo en mente y nunca se pudo solucionar. El año entrante dejamos Riohacha al 100%, Quibdó al 100%. Plena cobertura y calidad. En este momento está abierta la licitación de María Lavada, Carmen de Bolívar, en Santander, Socorro, Los Santos, San Gil, Girón, Quibdó, el Bajo Baudó, Lloró. Vamos a hacer el acueducto del sur de La Guajira, Sincelejo ya, se le van a invertir 40.000 millones de pesos, queda al día. Santa Marta, el acueducto para llevar el agua al macroproyecto de las 4.000 viviendas. Tenemos 1 billón de pesos en ejecución en los planes departamentales que se han superado. Pusimos en marcha las intradomiciliarias, los acueductos rurales. Una gran tarea, Álvaro. Entonces, yo les contesto cualquier pregunta, pero como me dijo que les comentara en qué iba el programa de las 100.000 viviendas, pues es un tema que no les es ajeno también a ustedes. La vivienda de interés social no quedó cobijada, la gratuidad que pusimos en la ley es solo para el programa VIP de interés prioritario, ¿cierto? Solo VIP. Bueno, en Visa hay un descuentico, pero no es gratuidad. No es gratuidad. Y las oficinas de registro pues tampoco van a cobrar. No aguantaba el precio de la vivienda VIP este tipo de costos. Si estamos peleando por los 650.000 pesos del kit, de poderle dotar a una casa su nevera, su estufa, su gas, ¿vale? Miren, mientras no se nos caiga la construcción, que es algo que me preocupa tanto y para lo cual hemos tomado muchas medidas, como el subsidio a la tasa y en fin, mientras no se nos caiga la actividad constructora en Colombia, la actividad constructora, pues no se nos cae la escrituración, ¿cierto? Ah, doctor Álvaro, muy bien. También a la VIS, señor notario, no, si quieren lo hacemos. No, bueno, yo les agradezco mucho, sí le voy a pasar su micrófono y muchas gracias. No se pongan bravos conmigo, el mejor amigo que tienen ustedes ha sido este ministro. O no es verdad el inventario que hicimos. Gracias. Señor ministro. Muchas gracias por su importante intervención. Yo quiero decirle que el notariado es Estado, que el notariado es consciente de su misión y de su solidaridad para con el Estado en los grandes programas como el que usted ha expuesto en estos momentos. Nosotros vamos a colaborar con las VIP, pero le pedimos un favor, que sea solamente con las VIP. Hay un problema que obedece mucho al temperamento colombiano y es el de ver cómo echa la ley, echa la trampa. Y resulta que quieren muchos constructores
meter en el saco de las VIP, de las viviendas de interés prioritario, meter viviendas que ni siquiera son viviendas de interés social, que son viviendas por fuera de la BIS y de la VIP. Entonces, todo con el cuento de que es una vivienda que va a cumplir una función social, pero hay que distinguir a través de una norma en el decreto reglamentario, bueno, hay que poner unos requisitos que fijen los parámetros, que le fijen un marco de VIP, porque si no todo se nos volvió VIP y entonces resultamos haciendo escrituras gratuitas a todo el mundo. Por eso, usted nos va a colaborar en eso. Pero ya salió un primer decreto que claramente establece que la gratuidad fijada en la ley es solo para las VIP. Si eso requiere ser reglamentario, pues VIP hoy en Colombia es la vivienda que no pasa de 70 salarios mínimos, claramente. Pero no es el único parámetro. No es el único parámetro, pero la vivienda de interés prioritario es la que tiene ese tope de precio. Ahora, si la gente va a subfacturar para que viviendas que no son VIP las escrituren como VIP, pues lo podemos evitar. Piensen en la reglamentación adecuada y la expedimos mediante resolución. Mire, Mario, esto que les estoy diciendo es solamente para las viviendas de interés prioritario. Si quiere que evitemos que la gente subfacture para correr las escrituras haciendo aparecer viviendas que no son VIP como VIP, yo expido la reglamentación. La reglamentación de esa vivienda es clara en cuanto al área, las especificaciones, etcétera, etcétera. Se lo hago mediante resolución y decreto claramente. Yo pensé que con el decreto que habíamos expedido este tema se iba a superar, pero veo que mucha gente aquí siempre es la manera de buscar la trampa. Cerrémosle los caminos y con mucho gusto esta semana, si me lo permiten, expedimos eso. La inquietud es con respecto a esos programas del año 2005. El 2010. caso específico, 2005 estoy hablando. El caso específico es Landazuri y Puerto Parra. En Landazuri se aprobaron 374 soluciones de vivienda, en Puerto Parra 174. En este momento las personas quedaron con su carta cheque y las casas no están construidas todavía. Lo mismo, bueno, en Puerto Parra ya están construidas. Yo he asistido a las mesas de trabajo y los alcaldes ni los secretarios de planeación asisten. Y hemos querido legalizar, de alguna manera, así fuese a través de resolución, pero el alcalde los alcaldes no colaboran para que sea a través de resolución, pero el decreto 1001 habla de las ocupaciones después del 2005. Mi inquietud es, ¿qué va a pasar con todas estas familias a las cuales se les dio una ilusión, se les entregó una carta y en este momento no tienen viviendas, pero tampoco pueden acceder a este beneficio nuevo porque ya aparecen en la base de datos como beneficiados? Mire, yo el caso lo puedo mirar con más cuidado, pero no son beneficiarios quienes tienen subsidio pero nunca se materializó. Eso ya para todos es claro. ¿Quiénes están excluidos de los programas? Los que sí utilizaron el subsidio para comprar su vivienda. Pero el simple o la mera tenencia de una carta cheque que no se ha materializado no excluye a nadie del programa. Precisamente como usted me escuchó, en el caso de familias desplazadas eso es lo que les garantiza prioridad en el programa, haber tenido ya un subsidio sin haberlo podido aplicar. Si no, no estaríamos haciendo nada, porque la propuesta de las 100.000 casas precisamente era para evitar lo que venía ocurriendo con las cartas cheques. Es que era dramático, el 90% de los beneficiarios de un subsidio de una carta cheque, no en las cajas de compensación, sino en el ministerio, nunca lo pudieron materializar.
De manera que la tenencia de un subsidio, por el contrario, no es excluyente, sino habilitante en la priorización de la asignación de la vivienda. Muy Bueno, bien. ¿listo, Álvaro? ¿Qué? Damos los más sinceros agradecimientos al ministro Germán Vargas Lleras por su elocuente intervención, Los sanandresanos, noticias ¿qué muy pasa? importantes que nos llegan de su parte. Muy Hacemos bien. una invitación especial a los notarios de San Andrés y de Providencia, quienes se encuentran en el auditorio. Vamos a hacerles entrega del manifiesto público del notariado colombiano. Pedimos la presencia de los dos Oiga, notarios Álvaro, abrí en el estrado, por licitación favor. desde hace un mes para la primera vez que le vamos a invertir 16.000 millones de pesos al acueducto de Providencia. Yo creo que también es una buena noticia, ¿no? Muy bien. Manifiesto público del notariado colombiano. Álvaro Rojas Charri, presidente de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano, del Consejo Directivo Nacional, las seccionales del Caribe colombiano, Eje Cafetero, Oriente colombiano, Antioquia y Chocó, Cundinamarca, Bogotá, Distrito Capital, Valle, Cauca y Nariño, y los notarios del país, reunidos en el marco del Segundo Congreso Nacional del Notariado Colombiano, declaramos que el fallo proferido por el Tribunal Internacional de La Haya relacionado con la delimitación de áreas marinas y submarinas de Colombia y Nicaragua afecta seria y gravemente la soberanía del país al desconocer tratados internacionales suscritos entre los dos países, al modificar sus linderos y al despojar a Colombia de su plataforma marítima. Que dicha decisión desconoce la soberanía que históricamente y durante muchos años ha ejercido Colombia, es generadora de intranquilidad y es elemento perturbador de la paz, de la convivencia de los colombianos y del mismo continente americano. Agrava los fenómenos sociales que tanto han afectado a Colombia. Que el notariado colombiano, respetuoso de un Estado social de derecho, de las instituciones democráticas y de la administración de justicia, no puede guardar silencio frente a una decisión como la del Tribunal Internacional de La Haya, que rompe los principios del debido proceso, de la lógica interpretación del reglamento y de los tratados internacionales, y que desconoce la tradición pacifista de Colombia, afectando especialmente el trabajo y la supervivencia del pueblo del archipiélago de San Andrés al aplicar erróneamente la ley. Que el notariado colombiano reconoce los esfuerzos realizados por el señor Presidente de la República, doctor Juan Manuel Santos Calderón, y su equipo de gobierno, poniéndose al frente con dignidad y decoro del despropósito de un fallo que afecta la estabilidad, la paz y la seguridad de la patria. El notariado ofrece su incondicional respaldo y absoluta solidaridad en estos difíciles momentos e invita a todos los colombianos a expresarse en forma pacífica y solidaria en actitud de acompañamiento al gobierno legítimo y democráticamente elegido en Colombia. El notariado colombiano se constituye en guardián de la fe pública y defensor de nuestro Estado social de derecho, de su legítimo gobierno y de las instituciones democráticas. Dado en Santa Marta, al 22 de noviembre del año 2012, hace entrega el señor presidente de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano, doctor Álvaro Rojas Charri. Esperamos en estos momentos difíciles que la soberanía que nosotros los sanandresanos solicitamos no sea una soberanía solamente jurídica, sino social, para elevar el nivel de vida de todos nosotros y de todos los colombianos en general. Gracias. El presidente encargado y el Consejo Directivo de la Unión Colegiada del Notariado Colombiano, en uso de sus facultades estatutarias y considerando que por resolución número 001 del 22 de octubre de 1999, el Consejo Directivo creó la condecoración Orden Nacional del Notariado, destinada a exaltar personas naturales, instituciones, notarios y exnotarios que por sus méritos y cualidades
han observado respeto a los postulados de pulcritud, honestidad y profesionalismo, vocación de servicio, actitud de aprecio por la institución notarial y que por su trayectoria, valores humanos y morales constituyen ejemplo para la sociedad. Que el doctor Leonardo Calvano Cabezas propuso conceder la condecoración Orden Nacional del Notariado en el grado máximo de Gran Cruz, versión extraordinaria al doctor Álvaro Rojas Charri, notario 37 de la ciudad de Bogotá, consejero general de la Unión Internacional del Notariado y presidente de la Unión Colegial del Notariado Colombiano, nominación que fue aprobada por unanimidad por el Consejo Directivo, tal como consta en el acta número 66 de fecha 27 de febrero de 2012, y dispuso su entrega en acto solemne y protocolario. Que el doctor Álvaro Rojas Charri es abogado, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, especializado en Derecho de Familia Notarial y Registral, diplomado en Conciliación y Arbitramiento y en Colegio Nacional de Abogados de la School of Law University of Miami, tratadista y catedrático, profesor invitado de universidades extranjeras, conferencista en foros nacionales e internacionales, autor, entre otras, de las obras La Inseminación Artificial, El Registro Civil en Colombia, Manual Teórico Práctico, El Registro del Estado Civil de las Personas, La Adopción frente a la Función Notarial. Que el doctor Rojas Charri ha sido representante de Colombia ante diferentes organismos nacionales e internacionales y miembro de Comisión de Estudios Jurídicos sobre Notariado y Registro del Estado Civil de las Personas. Ha distinguido, entre otras, con las condecoraciones Orden de la Democracia Simón Bolívar en el grado Gran Cruz. Que la Unión Colegial del Notariado exalta la importancia y la misión que cumplen sus afiliados, quienes en el caso particular accedió al cargo del notariado 37 de esta ciudad a través de un proceso de selección por concurso de méritos públicos abierto, el cual ha ejercido por más de 26 años, constituyéndose en abanderado de la institución, dedicando su inteligencia, constancia y esfuerzo a la noble causa gremial, entregando parte de la vida de este ideario forzador de la institución del Estado Civil de Derecho. Resuelve, artículo primero, conferida al doctor Álvaro Rojas Charri, presidente de la Unión Colegial del Notariado Colombiano, la condecoración Orden Nacional del Notariado en el grado máximo de Gran Cruz, versión extraordinaria. Artículo segundo, disponer en acto especial y solemne la imposición de la condecoración, entrega de insignias y pergamino el día 21 de noviembre de 2012 en el Centro de Convenciones. Artículo tercero, registrar en el libro de actas de la condecoración conferida. Eduardo Durán Gómez, presidente encargado. Quiero invitar al señor ministro del Interior, al señor ministro de Vivienda, doctor Germán Vargas, para que le haga entrega de la condecoración. A ver, doctor Alvarito, venga a ver. Ministro, no se abierta. Mis felicitaciones. Gran estoperol, ¿no? Muy merecido. Y ahora el diploma correspondiente.